Hola amigos, bienvenidos a Sin Augurio Podcast. Hoy quiero contarles varias historias, varios mitos y leyendas, de los que les he venido contando, pero esta vez hay uno muy especial, uno muy conocido por todos ustedes, uno que si alguna vez fueron al bosque, al monte o simplemente al río, pudieron haber escuchado esta historia de algunos primos mayores o algunos tíos que nos lo contaban para asustarnos. No olvides suscribirte y comentarme cuál de estas historias te ha gustado más. Si no es más, vamos con la primera historia. La puerca enfrenada. Espanto tradicional del corregimiento de Higuerón, y que toda la vida los abuelos han contado de generación en generación hasta los tiempos actuales. Cuentan que en el zanjón que atraviesa el poblado solía aparecer a altas horas de la noche una descomunal puerca, o marrana, o chota, o como le quieran llamar, de unos 2 metros de largo por 1 de alto. Era de color negro, su pelo era saíno y parado. En la jeta llevaba un freno metálico que mascujaba durante el recorrido por dicho zanjón. En las noches de luna se le podía apreciar el freno en todo su esplendor. Brillaba produciendo destellos fulgurantes y sus ronquidos característicos se podían escuchar en todo el vecindario. Gustaba de las noches de luna para sus apariciones y se atravesaba en todo el medio del zanjón, impidiendo el paso de los transeúntes. En otras ocasiones no se dejaba ver. Solo se escuchaba cómo dentro de la maleza venía tumbando palos y ramas dicho animal, y como si a su paso arruinara todo. A veces todo esto venía precedido por un fuerte ventarrón que soplaba inspirado, y cuando la noche era más tranquila, le salía especialmente a los trasnochadores, vagos, borrachos, que venían de los bailes o cantinas, y a los enamorados nocturnos, que a veces se ponían citas amorosas en dicho lugar, porque como éste era enmalezado y tenía unas cuevas, se prestaba para los coloquios románticos. Muchos de ellos, en más de una ocasión, tuvieron que salir con los calzones en la mano, porque los asustaba la puerca enfrenada. Las argollas del freno eran rústicas, las orejas peludas y grandes, los colmillos pelados y sobresalían de sujeta hasta arrastrar el suelo. Sus muelas las hacían chirriar, como si estuviera partiendo piedras, y roncaba como si un huracán se avecinara. Esta puerca fue el terror de los habitantes del pueblo por muchos años, y el remedio para que los hombres llegaran temprano a la casa o para que los enamorados buscaran sitios más adecuados y menos fantasmales para sus momentos de placer. Hoy en día, aunque existe dicho zanjón, ya carece de los árboles y la vegetación espesa de aquella época. Ha perdido su atractivo porque ya los moteles lo han reemplazado, y porque a su lado hay viviendas construidas que reemplazaron la soledad de aquella época. Además, ya quedan pocos higueroneños que sepan la historia y la cuenten con todos los ribetes de fantasía y horror con la que lo contaban nuestros abuelos. La monja en pena. Dice la tradición oral que en épocas muy remotas vivió en un lejano pueblo de Antioquia una monja muy atractiva, que se ganó el aprecio de las gentes de esos contornos, porque a todo el mundo le hacía el bien, visitaba a los enfermos, les llevaba medicina, los consolaba con sus oraciones, les llevaba alimentos, les ayudaba a enterrar a sus muertos, les llevaba la palabra de Dios, los asistía a sus necesidades, les curaba sus llagas. Era casi una santa. Hasta que un día, cuando viajaba en mula cerro arriba, le salieron unos bandidos. La golpearon, la ultrajaron y lo peor, la violaron sin piedad. La monjita
no se pudo volver a levantar. Allí la cogió la noche, sola y abandonada. El frío intenso y la gravedad de las heridas le ocasionaron la muerte. Al otro día, la encontraron unos labriegos de la región, la llevaron al pueblo y allí le dieron cristiana sepultura. En medio del dolor de todo el vecindario, en los días siguientes de mucho duelo, en el lugar no se hablaba de otra cosa que no fuera ese horroroso crimen. Con el tiempo se fue olvidando del caso de la monjita y ya nunca nadie volvió a hablar del crimen. Pero un día bajó un campesino asustado al pueblo, diciendo que en el alto del castillo, sitio donde habían asesinado a la monja, otra monjita que caminaba a pie muy lentamente con la cara tapada e iba llorando y que se le había perdido por el cafetal. Todos conjeturaron que esa era la que habían matado hacía ya mucho tiempo y que tal vez estaba penando por algún pecado cometido durante su estadía en la tierra. De allí en adelante fue a muchos arrieros y campesinos que se les aparecía aquella visión de la monjita en pena. Salía de la orilla del cafetal vestida con un hábito blanco. En sus manos llevaba un rosario e iba murmurando una oración que no se le entendía. A veces se le oía llorar, no dejaba ver su rostro y se perdía de nuevo en el cafetal. A muchos les cogió el nuevo día desmayados en la carretera, o mejor, el camino, porque la noche anterior les había salido la monjita y no habían aguantado el susto y se habían desmayado. Dicen que les sale de vez en cuando a aquellos incrédulos y a los matones que azotan los caminos de los pueblos. Justo hemos llegado a la mitad de este capítulo y ahora siguen las dos historias, las más conocidas. Una de ellas es la Madremonte y la otra es la Bruja Burlona. Sé que ustedes han escuchado estos mitos y leyendas, ya sea del abuelo, de los tíos, hasta en el colegio, cuando muchas veces ponían de tarea investigar los mitos y leyendas de las regiones. Recuerden suscribirse, dejarme un comentario de cuál de estas historias les ha gustado más. Un like también me serviría demasiado. No perdamos más tiempo y vamos a las últimas dos historias de este capítulo. La Madremonte. Aquí también se le llama en unas partes la Madreselva. También se le conoce como la Marimonda, de acuerdo a quien la vea y cómo la defina. La Madremonte se define como una mujer muy fea, arrugada y llena de verrugas. Su cuerpo contrecho, mitad mujer y mitad chamisas. Su cara tiene un color como la tierra y a veces verdoso. Los ojos son como brotados. Tiene un color como cobrizo y su boca arroja un vaho pestilente y fétido que emborracha y marea a quienes se le aparece. Con manos de ganzúas y colmillos grandes y pelados en ademán de furia. A veces sufre transformaciones y aparece con la cara como de caballo, con las crines cubriéndole parte del rostro y mascujeando hierbas que encuentra en el monte. Come culebras, sapos, ranas, lagartos, iguanas, ratas y bichos del monte, donde habita siempre al pie de las quebradas, nacimientos de los ríos y lagunas, o encima de las rocas de los bosques. Cuando hacen tempestades y los ríos se crecen, produce bramidos como un toro en furia. Da gritos y alaridos diabólicos que estremecen la soledad de la montaña. A veces
le da por bañarse en las quebradas y los ríos donde habita. Y sus efectos son tóxicos y mortales, porque las aguas quedan turbias, sucias, hediondas, y dejan en ellas un olor a azufre y a barro podrido. Las personas que se bañen allí después o consuman dicha agua son víctimas de enfermedades crónicas, tales como el tabardillo, la Herbesón, la reuma, el romadizo, el tuntún, el zambito, el beriberi, la culebrilla, el karate, la sarna, la buda, la voladora y el miserere. La Madremonte defiende a las doncellas cuando los sádicos las quieren violar. Ella se les presenta y ofrece sus voluptuosas carnes, totalmente transformada en bella mujer. Y una vez les hace el amor, los coge y los devora, los tritura y no deja sino un montón de huesos. A los hombres que acaban los montes, talan los bosques, queman las praderas, tumban los árboles, les esconden las herramientas, les esconden los niños debajo de las rocas, los extravía del camino hasta perderlos por grandes berenjenales. La Madremonte es la reina del monte y de ello dan fe los que han trajinado toda su vida por los andurriales de la geografía en busca de sustento o aventuras amorosas. La bruja burlona. Espanto conocido en todo el país y el mundo. Existen cantidades de versiones y el refrán que brujas las hay, pero no se debe creer en ellas, ha hecho carrera en todos los pueblos del universo. Su existencia va ligada casi desde la creación del mundo. Forma parte de los duendes, diablillos y espíritus del mal que atormentan a los creyentes y personas de bien. Se presenta como una mujer horrible, de vestimenta negra y raída, con un gorro en forma de cono, nariz larga como un garfio, una cumbamba pronunciada, 2 colmillos sobresalientes en su boca, trenzas, pañolón, zapatos que terminan en punta, y hacía su recorrido montada en el palo de una escoba. Su paso lo amenizaba con destempladas y espeluznantes carcajadas que perturbaban por todos los rincones de las veredas, llenándolas de pavor. En ocasiones se presentaba en forma de un cerdo que andaba por los corredores de las casas, y en otras en forma de un bimbo que se asentaba en los techos de las casas. La historia de las brujas es muy ligada a los hombres y por ende a sus historias de amor. Se dice que las brujas son mujeres de carne y hueso, habitantes de la región, que después de haber hecho su respectivo aprendizaje de volar, persiguen a los hombres que a ellas les gustan para molestarlos o porque están llenas de celos. En ocasiones se le ponía trampas para agarrarlas entre granos de mostaza o unos calzoncillos al revés del hombre a quien persigue. Se dice que cuando la bruja arrima a la casa, le llama la atención los calzoncillos porque están al revés. Ella se pone a tratar de voltearlos, pero no puede, y así se está toda la noche volteándolos, hasta que la sorprende la luz del día, hora en el que el cuerpo vuelve a tomar su forma, y queda la persona allí en cuerpo y alma, y al descubierto. Dicha bruja era nada más y nada menos que la señora de la esquina, o la yerbatera del pueblo, o la moza o amante del señor de la casa. Muchas de ellas fueron heridas con un machete que tenía en el mango una cinta morada, y al otro día que a doña Julana le había pasado algo
porque estaba herida. A muchas las quemaron vivas para purgar sus fechorías, y a otras, cuando morían, desaparecían del ataúd. Decían que el diablo se las llevaba a los profundos infiernos.